Nota del autor. Las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por encontrarnos de nuevo. Amigos y amigas de Nota del Autor, qué gusto volvernos a encontrar nuevamente a través de este medio que nos da la oportunidad de llegar a muchísimas personas. Les mandamos un abrazo y deseamos que se encuentren muy bien de salud en estos tiempos de pandemia. Aún no se termina, aunque ya hay mucha gente vacunada, pero todavía falta más y hay que seguirnos cuidando al 100%. Ya hemos visto que las consecuencias del no cuidado pues son fatales, ¿sí? En este día, 27 de mayo de 2021, nos vamos a enlazar con dos amigos fascinantes. Usted ya los conoce, ya hemos grabado algunos episodios con ellos. Uno de ellos, de estos amigos, es el maestro César Rodríguez Quintero, con quien trabajo, somos compañeros de trabajo en la misma institución educativa, la Universidad de Guadalajara. Con él grabamos el episodio de Metacognición, muy visto y muy escuchado. Ahí lo tenemos en pantalla. Bienvenido, César, nuevamente, ¿sí? Hola. Y también ven ahí en ese cuadrito pequeño a Antonio Jesús Ramírez Pedrosa, con quien también ya hemos grabado algunos episodios. Él es poeta y también matemático. Entonces, hemos compartido en otras ocasiones otros temas, pues, diferentes a la poesía. Uno de ellos es la perspectiva o las perspectivas a futuro que debería de asumir la humanidad. Recuerda ese episodio por allá en la temporada anterior. El día de hoy nos hemos conectado 2:44 p.m. aquí en México y en España son ya las 9:44, Antonio. Eso es. Bueno, nos hemos conectado, hemos encontrado este punto dentro de nuestra agenda para conversar sobre la inteligencia artificial. Es un tema que tiene muchos caminos que recorrer. Obvio, no los vamos a recorrer todos hoy, es un tema bastante amplio, pero sí queremos invitarle a que escuche, se quede a escuchar estas reflexiones que vamos a compartir. No va a ser una entrevista tal cual, no estoy frente a ellos preguntándoles, sino va a ser un diálogo entre amigos. Un diálogo que le vamos a sacar muchísimo provecho. Y antes de empezar este diálogo, esta conversación, quiero compartirles que el historiador mundialmente reconocido y leído, que es una fuente de opinión válida, Yuval Noah Harari, israelí, en 2016 publicó este libro que se llama Homo Deus. En él pues habla de muchos conceptos muy interesantes. Sobre todo dice que la humanidad, los grandes objetivos de la humanidad son tener dicha, llegar a ser felices, y un objetivo muy claro es el transhumanismo, ¿sí? El libro se llama Homo Deus y pretende que nosotros como especie lleguemos a convertirnos en dioses, no en dioses desde el punto de vista espiritual o religioso, pero un ser humano que sea capaz de conectarse con la tecnología, de conectar su cerebro con la tecnología y hacerse uno solo con el Internet de todas las cosas. Y en toda esta perspectiva que él nos menciona, no vamos a profundizar en este libro, vamos a tocar solamente el tema de la inteligencia artificial. Él pone o hace énfasis en los algoritmos, principalmente en la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial está ya, ¿cómo se dice?, metida, conectada con nuestra persona? Nos habla del Big Data, ¿verdad? Cómo los seres humanos estamos dando datos personales al Internet diario y día con día, ¿sí? Entonces, él habla que todo es un algoritmo, que, por ejemplo, en algún momento dado los científicos van a descubrir el algoritmo de la felicidad, el algoritmo de la depresión, y que se trata solamente de descubrir cómo funciona el cerebro y boom, pues eso va a generar grandes cambios, va a haber una revolución cognitiva impresionante y muchas cosas más. Entonces, la palabra algoritmo tiene en la actualidad mucha fama. Se habla mucho de algoritmos, en todos los sentidos. Y antes de iniciar esta conversación,
Antonio y César nos hablaban de las diferentes definiciones de algoritmo, ¿verdad? Las cuales vamos a compartir en este momento para dejar en claro algunos conceptos. Entonces, pues vámonos con la pregunta principal. ¿Qué es un algoritmo? Indiscutiblemente esto nos va a llevar a identificar lo que es la inteligencia artificial y cómo ésta está modificando ya nuestras vidas. Inteligencia artificial, no sé, amigos, no sé si están de acuerdo conmigo, no es un tema actual, ya tiene mucho tiempo, ya tiene muchas décadas, pero ahora con la aparición de nuevas tecnologías, pues ha tenido más realce y es algo de lo que nos tenemos que preocupar o de lo que tenemos que aprender a vivir. Pero empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es un algoritmo? Ustedes me llevan mucho camino recorrido en torno a esta temática. ¿Quién quiere? Pues César, adelante. No, Antonio. Antonio, en la presentación estuvimos un poquito platicando antes de empezar esta conversación y yo me di cuenta que Antonio, además de tener una fuerte formación en matemáticas, él es matemático, y además de que escribe algoritmos, de que trabaja continuamente escribiendo código, codificando, haciendo script. Además de eso, tiene formación en inteligencia artificial. Entonces creo que el que tiene más autoridad académica y más conocimiento técnico y definiciones más claras para ayudarnos a entender estas diferencias entre algoritmos, entre inteligencia artificial y lenguajes de programación, en qué momento hacemos referencia a una cosa y cómo esto llega a influirnos a nosotros como personas. Él tiene mucha claridad de eso porque trabaja haciéndolo, ¿no? Adelante, Antonio, ándale, empieza, cuéntanos. Vale, genial. Bueno, al final, la conclusión a la que hemos llegado o la idea que subyace, ¿no?, al concepto de algoritmo, creo que más o menos la compartimos los tres. Y como hemos comentado antes, un algoritmo al final es un método para conseguir algo. Pero claro, ese método conlleva que se sigan una serie de pasos. Esos pasos tienen que estar ordenados, tienen que ser finitos, eso es muy importante. Un algoritmo no se puede definir como un conjunto infinito de pasos porque nunca llegaríamos a ese objetivo, ¿no? Y claro, también es importante que estén bien determinados y estén ordenados. Entonces, claro, un algoritmo, por ejemplo, el más famoso, el que siempre se enseña cuando empieza a programar, es el algoritmo básico de ordenación. Es el típico algoritmo como ejemplo, en plan, cómo se ordena un conjunto de números. Pues coge el primero y lo comparas con el siguiente y si es más grande lo intercambia. Y así sí, repite hasta que termina y vuelve a empezar, ¿no? Ese sería el más simple de todo. Y claro, a raíz de ahí, pues se van o mejorando o creando algoritmos que tengan una complejidad computacional inferior. Entonces, fijaos que partimos de un algoritmo que es un conjunto finito de pasos para llegar a cumplir o a algún objetivo, pero cuando surge la computación por debajo, ya entra en juego lo que sería la complejidad computacional para que ese algoritmo se lleve a cabo. Entonces, claro, cualquier problema que nos planteemos, cualquier problema que tengamos hoy en día, como humanos, digamos, podemos crear un algoritmo para resolverlo. El problema es que habrá problemas que sean tan complejos que ese algoritmo que nosotros creemos de manera física para una persona sea imposible de llevar a cabo. Sin embargo, para una máquina puede ser más fácil o más difícil de resolver o de completar en función de su complejidad. Entonces ahí hay un camino de investigación enorme sobre lo que serían algoritmos P y NP, que eso si queréis lo comentamos en otro capítulo porque lleva a largo. Pero claro, hay un problema de estos, de los grandes problemas del siglo o del milenio, que es si la complejidad P y NP es lo mismo. Porque de ser lo mismo, la mayoría de los algoritmos complejos que existen hoy en día se podrían optimizar para mejorarlo y completarlo en tiempo real, ¿no? Entonces, claro, a partir del algoritmo, de esa construcción digamos, de pasos ordenados que nos llevan a un objetivo, pues surge la idea de script, como comentaba César, o de programas más complejos que implementan múltiples algoritmos para darnos una funcionalidad concreta. Entonces, por ejemplo, ahora mismo esta aplicación que estamos usando es un conjunto de algoritmos que pues, nos permiten intercambiar, bueno, nos permite mantener esta discusión, vernos, ¿no?
nos permiten emitir en directo, grabar, pues todas esas funcionalidades, pequeñas funcionalidades, serían como distintos algoritmos o distintos sistemas que están integrados dentro de una misma solución. Yo creo que, bueno, así en resumidas cuentas, creo que lo que sería el algoritmo estaría ya descrito. Y claro, la relación del algoritmo con la inteligencia artificial conlleva una evolución que, como ha comentado César antes, tiene mucho que ver con la creación de un lenguaje. Yo creo que la inteligencia parte sobre el lenguaje. Si no tenemos lenguaje, es complicado definir la inteligencia, ¿no? O estaríamos hablando de otro tipo de inteligencia. Sí, respecto a los algoritmos, habría que decir que están teniendo una fama tremenda, sobre todo porque en últimas fechas las corporaciones enormes, las más grandes, las Facebook, Google, Apple y todo ese conjunto, Amazon también, empezaron a implementar una serie de procedimientos para reconocer nuestros patrones de gustos, de consumo, de conducta en general. Y estos empezaron a tener ya un efecto, esta forma de organizar las aplicaciones, esta forma de programar, esta forma de desarrollar aplicaciones, empezaron a tener una repercusión o un impacto en la sociedad. Hace muchos años, Antonio, tú eres un hombre joven, yo ya estoy más viejo, pero hace muchos años las redes eran un asunto que eran muy ajenas a la cotidianidad. Es decir, tú podías entrar a una red, te entretenías un rato, veías algo ahí, te salías y punto. Y, y lo que pasaba en las redes se quedaba en las redes. Pero a fechas recientes, lo que pasa en las redes ya no se queda en las redes y entonces viene a tener un impacto social. Eh, Ahorita mismo me viene a la cabeza la idea de que así como tú eres un desarrollador que usa un lenguaje para darle instrucciones a una computadora, para dejar en claro qué procedimiento tiene que llevar en cada situación, en cada momento, tu trabajo es prever qué debe hacer la computadora cuando suceda tal cosa, para que se logre tal fin. Entonces, tu trabajo es escribir algoritmos. Y junto a eso hay un oficio recientemente de creación, del diseñador de experiencia de usuario, que los diseñadores de experiencia de usuario tienen ahora el trabajo no solo de diseñar la interfaz, no solo de definir la paleta de colores, la tipografía que va a llevar, la distribución, el diseño gráfico de la aplicación, el front-end, no solo tienen eso, sino que deben de proveerle al usuario una experiencia grata y eso nos está hablando de que ahora los algoritmos se están diseñando para que puedan intervenir o que puedan influir en nuestros ámbitos emotivos, emocionales, ¿no? Que nos den esta dosis de dopamina que distribuida estratégicamente para que siempre se resulte cómodo, placentero, gustoso, estar experimentando, revisando, viendo, ¿no? Que sea una dosis de gratificación. Entonces, los algoritmos nos están llevando a un modo de organizar aplicaciones, de crear aplicaciones que influyen ya en el ámbito emocional, en el ámbito afectivo de las personas. Claro. Y en algunos casos las enganchan fuertemente, porque, bueno, ese efecto están teniendo a mucha gente, hay adicción a estas cosas ya, claro. Videojuegos, consumo de redes sociales, es decir, basta con consultar el promedio de horas que un joven, un adolescente pasa revisando su teléfono para darse cuenta que tenemos que hacer esto que estamos haciendo ahora mismo, lo que hace Antonio, lo que hace Jaime y lo que hace su servidor. Si pensar un poco acerca de qué está pasando ahora en el mundo, de cómo estos algoritmos están teniendo influencia en nuestras personas, en nuestra persona, en nuestros compañeros, en la sociedad, en nuestros hijos, hasta nuestros abuelos, porque ahora ya vemos a los abuelos enganchados en el circo este. Claro. Entonces, esta es creo que una de las razones por las cuales nos sentamos ahora a platicar, a discurrir un poco sobre esta influencia de esto que al parecer
es muy matemático, es muy computacional, muy programático, muy tiene que ver con una sintaxis y con una serie de una semántica en los lenguajes de programación, pero también en lo que está teniendo efecto, en los efectos que causan las aplicaciones nuevas y Claro. las páginas web con las que interactuamos todos los días. Uh-huh. Podríamos decir que que la inteligencia artificial o los algoritmos tienen como que dos caras, como que son benéficos, como que pueden perjudicar. Dice Yuval Noah Harari en este libro que acabo de citar que un equipo de Google, una subempresa de Google, está trabajando en descifrar el algoritmo del cerebro. Dice él, al fin de cuentas, todo es un algoritmo y el cerebro tendrá que ser descifrado tarde que temprano. Hay otro neurocientífico que dice, no, no es posible, el cerebro está conformado con tejidos, con células, tiene otra dinámica y es imposible que se pueda conectar, que le puedan conectar redes y que se pueda conectar al internet. Por ahí hay un choque de ideas interesante. Y en este libro también se menciona que hay cascos, hablando de lo que tú decías, César, de cómo la inteligencia artificial también te genera estados de ánimo satisfactorios, etcétera. Hay cascos que ya se están utilizando en fase experimental en Europa que se los han puesto a pacientes depresivos. Y esos cascos generan un tipo de estimulación eléctrica que pues, obviamente va directamente a la funcionalidad de los neurotransmisores, a la sinapsis, y que en pocos días o semanas han curado en ciertos pacientes síntomas depresivos. Entonces, no es una técnica invasiva, no se está tomando ningún tipo de fármaco, es ya a través de esos cascos que son inteligencia artificial, que son algoritmos. Y en otro caso, dice este autor que a una militar la metieron a una simulación, a un espacio simulado donde pues mataba personas. Y cuando esta persona salía, pues salía estresada porque le salían objetivos de un lado, de otro y de otro. Y era una experiencia de mucha ansiedad, de terror, de muchas cuestiones extrañas. Nosotros creemos o pensamos que la guerra es algo terrorífico para el ser humano. Bueno, pues le pusieron un casco diseñado exclusivamente para controlar su estado de ánimo. Se lo puso, entró a esa zona de simulación, hizo lo que tenía que hacer y cuando salió le preguntaron, ¿cómo te sentiste? Fue una experiencia fascinante. No sentí estrés, no sentí presión, no sentí ansiedad, no sintió nada. Entonces yo les pregunto, amigos, esto de la inteligencia artificial, claro que es esperanzador por una parte, pero por otra, ¿qué riesgos puede traer? César nos introducía en ese camino, ¿no? Cómo esto también tiene una influencia muy directa en la vida de las personas. ¿Qué podemos decir? Pues fíjate que antes incluso de que estos algoritmos, esta inteligencia artificial se aplicase a la tecnología tal y como hoy la percibimos, ¿no? Muchas empresas ya lo usaban para intentar conseguir beneficios a nivel de ventas, por ejemplo. Y había un caso muy curioso que me contaron a mí en el máster, que me hablaban de una cadena de supermercado de Estados Unidos, que analizando digamos, las cuentas de algunos de sus clientes, se percataron de que los padres jóvenes que iban a comprar pañales al supermercado compraban cerveza. Entonces lo que hicieron fue colocar la cerveza cerca de los pañales. Entonces Qué con eso buena idea. consiguieron mejorar las ventas en cerveza, porque al final en el camino hacia el objetivo, que eran los pañales, tú encontrabas lo que te gustaba. Y fijaos que a partir de ahí toda la organización actual de los supermercados se basa en los patrones de comportamiento de sus clientes. Fijaos que en qué momento, ¿no? Antes iba a pensar que colocar un artículo en determinado sitio iba a provocar eso que ahora llaman compra por impulso, ¿no? Entonces, fijaos que esa sería un poco la primera aplicación de este tipo de técnicas inteligentes, ¿no? Que yo creo que va un poco más asociado a una forma de llegar a conclusiones sin que nosotros nos percatemos de qué procedimiento sigue,
porque al final son un conjunto de técnicas que mayormente suelen ser opacas o en una caja negra, como la llaman, que te dan unos resultados que no te puedes imaginar y que incluso a veces ni siquiera piensas, como si está lloviendo y caminas bajo la lluvia, te mojas. Muchas veces nos enfocamos tanto en conclusiones un poco más complejas o abstractas que nos olvidamos de lo simple. Entonces, este tipo de sistema inteligente es capaz tanto de determinar lo más simple y lo más complejo, cosas que veamos en lo cotidiano, a cosas que se pueden dar bajo ciertos patrones. Y claro, en este caso, la aplicación de esta inteligencia artificial y sobre todo con la cantidad de datos tan grande que hay hoy en día, puede provocar que como personas llegue un punto en el que no sepamos qué queremos. Fijaos que hace poco vi un vídeo de un cómico español, no sé si lo conocéis, Ignatius Farray, que decía algo así como que lo más revolucionario que pueda ser nuestra generación es dejar de hacer cosas, es no hacer nada. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos continuamente con un móvil, con un ordenador, entonces todo eso al Estado o a las grandes organizaciones le da información sobre lo que somos y ellos son capaces de generar algoritmos que nos digan cómo queremos ser. Entonces él decía, si una persona no hace nada y se aburre, puede llegar el momento en el que empieza a pensar qué es lo que quiere y se empieza a conocer a sí misma. Y, y según él, no hay nada más aterrador para un gobierno que ciudadanos que sepan quiénes son. Exacto. Y yo creo que ese es el problema entre esta tecnología que nos da tanto, nos facilita tanto, pero a la vez nos quita, digamos, esa, no sé si llamarlo libre albedrío, porque creo que eso es como eliminar una parte muy importante de nosotros, pero creo que roza eso, ¿no? Porque nos estamos metiendo en una espiral un poco peligrosa en la que nuestras decisiones, nuestros gustos o intereses están condicionados por un, digamos, entorno que vamos creando con las interacciones que tenemos día a día en nuestras redes sociales o en nuestro círculo cercano. No aspiramos a nada más allá. Es decir, antes a lo mejor nuestras limitaciones las definían las lecturas que teníamos o las amistades que teníamos. Y hoy en día, pues claro, como todas las amistades y todas las lecturas casi siempre se gestionan a través de un dispositivo, como que nuestra amplitud de mira es tan grande como grande sea esa red de contactos o esa red en la que nos movemos dentro de ese dispositivo. Sí, creo que eso causó que una comisión del Parlamento Europeo decidiera investigar qué es lo que estaba pasando a partir de la manera en cómo las redes sociales se estaban siendo usadas para influir en las poblaciones, pero a nivel social grande. Hay en el fondo del Brexit la idea de que estuvieron usando noticias falsas específicamente para crear la idea de que separar a Europa, separar Gran Bretaña de Europa era un asunto muy positivo para la población. Entonces, al final de cuentas, la gente terminó votando por un Brexit. Claro. Y eso está en estudios y están viendo a ver cómo es posible, quién lo hizo, por qué, cuál es el sentido. Entonces, sí es posible ahora, pensando en esos, la tecnología no es mala ni buena por sí sola, sino que los humanos somos los que hemos estado pensando usos, a veces un poco maquiavélicos de las cosas, ¿no? Cómo influir. La salida bueno, el Brexit y también el voto por Trump en las elecciones con Clinton es un asunto muy estudiado. Se sabe pues que hay una gran influencia por parte de las granjas ahora de robots, de bots, que no es otra cosa más que un conjunto de personas que se organizan, les dan 100 teléfonos a cada una y cada una replica y replica y replica desde distintas cuentas, replica el mensaje. Nosotros acabamos de tener una experiencia en el 2018, hubo una elección en México, Antonio, donde tenemos un nuevo gobierno. Ese gobierno ha sido estudiado en las formas como se ha comportado en las redes sociales, porque ahora resulta que tanto la derecha como la izquierda tienen a su conjunto, a su ejército de bots, tratando de influir en la percepción de los votantes.
Entonces, hace poco una investigadora, una señora, una antropóloga, socióloga, antropóloga, que es experta junto con otro, que crearon un grupo que se llama Signal Lab en una universidad aquí de Jalisco, donde nosotros vivimos, que se llama ITESO. Entonces descubrieron que había toda una organización interna de personas y dispositivos, que uno mandaba el mensaje y otro se encargaba de replicarlo, y dieron cuenta de eso a través de la analítica de tweets, ¿no? Analítica de Twitter. Entonces, en Twitter entraron, descargaron todos los nodos y las respuestas y las conexiones que había entre otro y otro, y pues ya encontraron que la cuenta que mandaba el mensaje tenía otra cuenta, otras 20 o 30 cuentas que replicaba ese mensaje, y ese a su vez otras, y encontraron los patrones. Y lo que sí da un poco de terror es que cuando revisaban la geolocalización de las cuentas, pues las cuentas habían sido creadas en los 5 continentes, y estaban trabajando eran cuentas que habían sido creadas, estaban geolocalizadas en diferentes áreas del planeta, inclusive en México, había algunas en México, pero esto te da una idea de que el proceso, la organización, las maneras como nos estamos vinculando para conseguir propósitos, fines, rebasa fronteras, y probablemente está centrada en dos asuntos, ¿no? Obtener beneficios económicos o obtener poder político. Esa es Claro. la cosa hacia donde yo creo que podríamos, pues, a lo mejor es muy dicotómico, pero pues sí podríamos empezar a pensar en eso, en esos dos referentes, el Sí. tener mayores ingresos económicos y también acumular mayor poder político. Claro, dice el historiador que he citado ya reiteradas veces en su último libro de 21 lecciones para el siglo XXI, que en un breve tiempo estaremos viviendo dictaduras digitales, donde quien tenga mayor cantidad de datos es el que va a imperar, ¿no? Y mientras ustedes hablaban, me acordé de la novela de George Orwell de 1984, el famoso Gran Hermano, ¿no? En España, el Gran Hermano, y aquí en México, Big Brother. Entonces, no sé quién es nuestro Big Brother. digamos ya que, por el puro idioma. claro, digamos que el Internet que ahora pues estamos viviendo es el Gran Hermano, es el 1984 de George Orwell, y podríamos pensar que sí, pero yo les pregunto, ¿es bueno que dar nuestros datos al Internet? ¿Qué tan bueno es esta parte? ¿O aferrarnos al tema de la privacidad? Porque también eso está de moda en la actualidad, ¿no? Los famosos, bueno, la privacidad de los datos, defender nuestra privacidad, defender nuestra autenticidad. ¿Qué hay de bueno o qué hay de malo en eso? ¿Entregar nuestros datos o defendernos de entregarlos al Internet? Al final es que lo complejo de eso es que vivimos en un mundo en el que prácticamente la mayor parte de la población ya está utilizando herramientas de redes sociales, y el no pertenecer a esas herramientas de redes sociales al final te deja fuera del sistema. Digamos, al final es como cuando existe, digamos, el esquema de la comunicación, uno de los componentes principales es el medio, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en una época donde el medio ya no es el aire o el papel o el soporte físico que antes había, sino que ya el medio es Internet. Entonces, si tú quieres tener todo el control de tus datos y de tu información, incluso creo que aún no teniendo un dispositivo tecnológico cerca, queda expuesto, porque hoy en día estamos expuestos a cámaras de vigilancia de seguridad, por ejemplo, estamos expuestos a incluso a la propia televisión, ¿no? Aunque no tenga un control claro sobre lo que vemos o no vemos, o la radio, o no sé, elementos que no parecen tan invasivos. Al final, si empiezas a eliminar ese tipo de herramientas de tu vida, prácticamente te quedas como si no supiese hablar. Es como si te faltase el idioma, ¿no? Entonces ahí, claro, entra un poco en la dualidad sobre, ¿quiero ceder todos mis datos a Facebook?
No, venga, pero me crea una cuenta de Twitter. Que vale, no se lo está dando a Facebook, se lo está dando a Twitter, pero al final detrás de todo eso hay un gestor de información enorme que seguramente esté vendiendo esa información a otra empresa, esté negociando con eso, aunque no sean datos tuyos que vayan con tus nombres y apellidos, porque seguramente todo eso esté anonimizado, pero sí está claro que al final hay una persona que tiene unos gustos, tiene unos intereses, tiene una forma de vida concreta, consume tanto dinero en esto, gana tanto dinero en lo otro, y al final con eso crean un modelo en el que un ciudadano de edad entre los 30 y los 50 años con un sueldo tal, pues a lo mejor gasta al año 300 euros en Coca-Cola, por ejemplo. Ya, bueno, no sé si se pueden decir marca, en bebida de cola. Pues al final, claro, tú sabes que si no es ese ciudadano en concreto, pero seguro si extrapola esa información, verás que a lo mejor los jóvenes son los que más consumen bebidas carbonatadas y la gente más adulta a lo mejor consume más bebidas alcohólicas de cierto tipo o, o incluso en alimentación o en ocio, música, cine. Es complicado. Yo creo que al final, incluso cuando va a haber una obra de teatro y compras la entrada, al hacer ese pago con la tarjeta de crédito, ahí ya está dando tus datos. Sabes que tú, que vives en tal sitio, has visto esa obra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te interesa o porque estás cerca de donde vives o porque tienes familiares que le interesa ese tipo de contenido. Yo creo que ya prácticamente la información puede salir de cualquier sitio. No es necesario decir, oye, mira, me llamo Antonio, vivo en Córdoba, España, tengo 30 años, gano tanto al mes, me gusta esto, esto y esto. Da igual, ellos conforme vayan viendo tus interacciones diarias, ya creo que llegarán a saber más de lo que tú sabes en ese momento. Creo que se pueden colocar un paso por delante. Sí. Eh, un poquito para poner acento en esto mismo que preguntaba Jorge. Oye, ¿es sano dar nuestros datos? ¿Nos puede ser útil dar nuestros datos? En México en estos días estamos viviendo una, mm, una situación especial porque los usuarios de telefonía móvil eh, acaba de presentarse una ley, aprobarse una ley, y de todo el mundo estamos buscando cómo ampararnos frente a eso, cómo evitar que esa ley tenga aplicación, que tenga efectos, porque para el año 2025 debemos dar todos nuestros datos biométricos. Nuestro tono de voz va a ser usado para identificarnos, nuestra retina será usada como un elemento de identificación, nuestras huellas digitales y prácticamente nuestra cara y todo ese asunto. El gobierno le está pidiendo a las telefónicas que recolecten la información de todos los usuarios de teléfono. Eh, y eso pone pues como en perspectiva esto que Antonio acaba de decirnos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las compañías de teléfonos que van a encontrar un patrón de uso de nuestros servicios, de las líneas telefónicas, que van a escucharnos porque van a decir, ah, fulano de tal está hablando porque ya tiene nuestro patrón de voz? Y ya ni siquiera van a necesitar, ah, es la voz de fulano, sí, a ver, identifícalo, donde quiera que hable, identifícalo. Nos da un miedo tremendo porque los únicos países que están implementando medidas como esas, pues son países totalitarios, ¿no? China y son países que tienen un control férreo de lo que sus ciudadanos pueden y deben hacer. Entonces, en las democracias libres, en las democracias republicanas como las nuestras, imperfectas y sucias y corruptas, son creo que todavía mejor que estas cosas tan deshumanizadas en las cuales se convierten los regímenes totalitarios. Entonces, si uno tuviera que llevar esto a los límites, uno debería pensar, híjole, ¿qué haría un gobierno? Bueno, un buen gobierno, ¿qué haría? No, pero no todos vivimos en Finlandia, no todos vivimos en lugares donde pues los gobernantes pues tienen un nivel de vida, un nivel de comprensión, son verdaderos demócratas, son gente que vigila y cuida a su pueblo, ¿no? En otras partes del mundo eso no pasa. Entonces, esto es un fenómeno global y nos implica a todos. Ahí los que estamos viviendo en territorios en vías de desarrollo, los que viven en áreas del mundo donde ya tienen un nivel de avance
mayor, y otras donde acabo de darme cuenta con un amigo que viajó a hacer misiones a África. Dice, mira qué cosa que pasó. Dice, la gente no sabe, no pudo ir a la escuela por muchos años, pero de buenas a primeras llegó el teléfono celular. Entonces, la gente pasó de no tener conocimiento de la escritura y la lectura a llegarle el dispositivo móvil y el teléfono. Y ahí abren sus cuentas de Facebook y ven videos y se escriben, y eso ha motivado un poco que emprendan la comunicación funcional, así elemental. Y entonces en muchos países africanos ellos están pasando del analfabetismo al alfabetismo digital. Y eso es un fenómeno excepcional. Yo, cuando me lo dijo, inimaginable que eso estuviera pasando en alguna región del planeta, pero está pasando. Entonces es una forma de usos no previsibles de la tecnología, de sí, resultados no previstos en la tecnología, que pase la ciudadanía de un nivel de ejercicio a otro nivel de ejercicio de sus funciones, de su pensamiento, porque ahí están ocurriendo procesos que no estaban previstos que sucedieran. Uno pensaría que todo el mundo estamos en el mismo nivel y no, está diferenciado. Eso para conectar la idea de que a veces los algoritmos, la información, ahorita hay que seguir, Antonio, con el tema del Big Data. Cuéntanos qué podemos empezar a pensar del Big Data y cómo nos va a influir y cómo el Big Data se va a conectar con el Internet de las cosas, y luego el Internet de las cosas, cómo se va a conectar con las inteligencias artificiales y las inteligencias artificiales con sistemas comerciales, mercadotecnia y todo este asunto de por medio, ¿no? Claro, pues fijaos que el tema del Big Data se empezó a explotar en plan fuerte, ¿no? Hace unos 10, 12 años que se puso muy de moda y claro, la gente decía el Big Data, el Big Data. Creo que desde los 90 aproximadamente, la mayoría de las empresas que se empezaron a digitalizar empezaron a acumular información de sus clientes, eso es lo que serían empresas comerciales. Luego también hay otras empresas, por ejemplo, dedicadas al mundo de la salud, que empiezan a acumular un montón de información sanitaria de las personas. Y entonces llega un momento en el que toda esa información está almacenada en algunos repositorios de datos que a saber dónde están y a saber quién tiene acceso ahí. Entonces, cuando se empieza a crear esta tendencia a guardar información más allá de lo que era lo típico, ¿no? De guardar las facturas por si te los pide Hacienda o guardar algún tipo de garantía por si se estropea algún aparato que compre o lo que sea. Llega un momento en el que, claro, quizá en mi caso, en el caso de mis padres, ellos no se planteaban en ningún momento que cuando iban a lo mejor a consultar algo o firmaban una garantía sobre una lavadora o tal, lo típico de estoy de acuerdo en que compartan mis datos con empresas relacionadas con tal, ¿no? Muchas veces eso te ponían que tenías que marcarlo obligatoriamente. Entonces, fíjate que eso era algo inocente que tú marcabas porque no sabías para qué servía, pero curiosamente tú a lo mejor comprabas una lavadora, marcaba eso y a los 5 o 6 días te llamaba un operador de una aseguradora ofreciéndote un seguro de hogar que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando no había un conocimiento sobre todo esto, tú te preguntabas, oye, pues ¿por qué me están llamando ahora de aseguradora o me están vendiendo seguros de vida si me acabo de comprar un vehículo? O fíjate que ya lo preocupante sería, y creo que cada vez pasa más, que si a lo mejor detectan nuestra ubicación cerca de centros médicos o detectan nuestra ubicación cerca de algunos locales determinados, pues eso desencadena pues todo el proceso necesario para decir, oye, mira, este usuario tiene o va cada 2 días a un hospital, seguramente necesita un seguro de vida o un seguro médico o cualquier otro tipo de, digamos, recurso relacionado que le pueda servir y que nos pueda beneficiar a nosotros. Entonces, el Big Data, al final, la traducción sería algo así como, no sé si datos a gran escala, no sé si llamarlo así. El problema es que, claro, cuando teníamos muchos datos,
no teníamos dispositivos lo suficientemente potentes como para procesarlo. Y a raíz de ahí empezaron a crearse muchos algoritmos que lo que hacían era optimizar todos los procesos de obtención de información. Luego llegó un momento en el que los dispositivos informáticos dieron un salto de nivel en el que eran capaces de procesar cualquier cosa. Entonces ya los algoritmos son mucho más burdos, más vastos. Simplemente léete todos los datos, extrae esta información y compártela. Entonces, hemos llegado a un momento en el que se está avanzando de forma de software, ¿no? A nivel de mejora técnica del algoritmo muy rápido, pero en la parte del hardware, del dispositivo físico, también se está avanzando muy rápido. Entonces vamos a llegar a un momento en el que incluso en cuanto dejemos nuestra huella digital en la renovación del carnet de identidad, puede ser que eso desencadene que la mayoría de las empresas de seguridad o incluso sanitarias o comerciales ya tengan nuestros datos biométricos, que es lo que comentaba César antes con el hecho de que de tu voz, de tu huella digital, sería tu escáner de retina, tus huellas dactilares, al final llegará un momento en el que cuando te digan, imaginaos, ¿no? Hay empresas que están intentando instalar microchips para que sus empleados entren y sepan, pues, que están allí. Otras empresas que quieren como instalar dispositivos de seguimiento en los clientes que se creen, imaginaos aquí en la cadena del Corte Inglés, pues su tarjeta del Corte Inglés. Cuando tú pagas con la tarjeta del Corte Inglés, no solo estás dándole dinero a crédito a esa entidad, sino que le estás dando tus datos personales, porque ellos tienen tu nombre y apellido, que eso no se lo va a dar el banco, pero tienen ya esa frecuencia de compra. ¿Cuándo has comprado? ¿En qué centro sueles comprar? ¿A qué hora? ¿En qué momento del año? Si más próximo a Navidad, menos próximo, incluso con qué frecuencia aplazas tus compras meses siguientes o fragmenta el pago en tres veces sin intereses, como llaman ellos, pero eso es lo que te dice que a lo mejor elija una televisión de no sé qué tamaño porque ellos tienen unos ingresos tuyos en relación a lo que sea. Entonces a lo mejor están viendo, oye, mira, pues si la mayoría de las personas cerca de Navidad compran televisiones de 51 pulgadas, vamos a hacer una oferta en esa semana en las que a lo mejor una marca nos la deje algo más barato, pero con la venta de esa televisión vamos a dar un seguro con un mes gratuito que si no cancelan le vamos a prorrogar un año, le vamos a poner cerca un dispositivo de sonido que va a ir muy bien con esa televisión y te montan un entorno en el que tú llegas allí, inocente de ti siempre, y dices, uy, la televisión que quería, qué cosa, ¿verdad? En plan, pero la cosa es que llegamos con la sorpresa de que parece que lo hemos encontrado cuando en realidad lo han colocado allí para que lo encontremos. Y ese es el problema. El Big Data va a provocar que, fijaos, desde un punto de vista bueno, que por ejemplo, aplicado a la salud, que una persona que a lo mejor experimente algún tipo de síntoma relacionado con la depresión, habrá cámaras que ya sepan que tú tienes depresión. Y eso te puede, dirigir al especialista concreto incluso antes que tu médico de cabecera te diagnostique o tenga sospecha, porque no podría diagnosticarlo, pero tenga sospecha de que tienes depresión o algún otro tipo de enfermedad, imaginaos, relacionada con algún cáncer, que eso no se suele ver, pero desencadena un comportamiento, a lo mejor un cansancio o mal humor o algún tipo de respuesta frente a algunos estímulos que a nosotros no nos llama la atención, pero que a una máquina sí, porque hay un montón de pacientes que ya la han pasado. Y que, pero claro, nosotros no lo sabemos. Entonces yo creo que, por una parte, el Big Data pues, es muy útil para temas, digamos, humanos, pero para temas comerciales a nosotros nos fastidia bastante. A ver, que está claro que a las empresas les beneficia muchísimo porque ya no tienen que contratar a buenos publicistas, simplemente se van a los datos. Claro, se van a los datos que tienen y sí, pues ya está. Yo tengo el 80% de mis clientes tienen este perfil, pues voy a hacer un anuncio para contentar ese 80%. Si el 20% restante se ofende, me da igual, porque se van a ofender, van a hablar de mí mal en las redes sociales y eso va a hacer que gente que no me conozca me empiece a conocer porque esa gente habla mal de mí, ¿no? Claro. Entonces, que sí. todos son ventajas. Oye, le dicen neuromarketing a ese asunto, ¿no? Eso es. Sí. Y fíjate ahora que comentas esto de yo acabo me compré un Apple Watch a ver si puedo deshacerme del sobrepeso que me agobia. Entonces, una de las partes de cuales se comercializa el Apple Watch es que puedes
tu cardiólogo puede tener conexión contigo y saber cuándo estás teniendo arritmias, cuándo estás teniendo un problema. Eso es un asunto ya real, está funcionando, lo están integrando, Claro. en algunas regiones del planeta, por supuesto, en otras. Pero, pues sí, eso ya es un asunto de todos los días. En medicina, como bien dice Antonio, puede ser que eso sea algo genial, porque ese cúmulo de datos que se van formando, que se almacenan en la nube y que se procesan en granjas de servidores, servidores conectados en paralelo, que están haciendo un procesamiento enorme. No se nos ocurre pensar, los servidores actuales tienen unos procesadores tremendamente grandes y sus tarjetas madres tienen lugar para 10, 12, 25 procesadores. Entonces, cada uno de esos servidores por sí solo es el equivalente a un monstruo, y ese monstruo está conectado a otro monstruo. Y se espera que cuando la computación cuántica llegue, eso va a dispararse a un tremendo, va a ser un cambio epocal, y vamos a tener otro tipo de capacidad de procesamiento todavía mayor de la que Antonio nos ha referido, porque es sorprendente la capacidad de cómputo que traemos ya en un teléfono. Porque yo cuando empecé en esto en 1982, pues había una computadora a 25 MHz en mi casa, que es su casa, y eso tenía una RAM de 640K, entonces eran capacidades limitadas de procesamiento, pero ahora las bases de datos ya están precargadas en RAM, y las cantidades de RAM y la velocidad de flujo entre los dispositivos es agobiantemente alta. Sí. Las memorias que tiene mi hijo aquí en su computadora gamer son memorias que están moviéndose arriba de los 3 GHz. Entonces, yo me imagino que el día que colisiona un dato ahí, que hay un error, colisiona en altísima velocidad, ¿no? Hace un crash tremendo, porque todas las operaciones están ocurriendo en las velocidades agobiantemente grandes. Y eso no se va a detener, eso va a seguir. Sí. Claro. Sí, y hablando un poco de si esto que está pasando ahora ya es un poco como de reflexionar, como pensar un poco, por momentos espantarse. Yo aquí tengo a un ladito en el segundo monitor, tengo a Wikipedia abierta en un artículo que dice Neuralink Corporation es una empresa neurotecnológica estadounidense especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora. Claro. Implantables también, conocidos como Brain Machine, que está fundada por Elon Musk, el famoso Elon Musk, y que se encuentra desarrollando un dispositivo capaz de tratar pacientes que sufran de discapacidades causadas por desórdenes neurológicos. Y luego ya me viene a la mente aquel macaco que ya tenían conectado, que era capaz de, desde su mente, sentadito enfrente de una pantalla, jugar ping pong de esa aplicación donde rebota la pelotita entonces él movía los solo con el pensamiento, porque ya había unos electrodos puestos acá que estaban sensando la señal que había para mover. Cuando el macaco pensaba en dirigir hacia la izquierda, se activaba un circuito, y cuando pensaba en mover hacia la derecha, se activaba otro circuito, y en base en ese patrón, se hacía el movimiento. Entonces él ya está jugando ping pong solo con pensar. Claro. Y bueno, miren, se nos ha ido el tiempo, pero quiero dejar algunas interrogantes para el siguiente episodio. Nada más abonándole en unos segundos a lo que acabas de decir, César, de esto, pues cuántos dispositivos han ayudado a personas parapléjicas a caminar, ¿verdad? Tantos de esos ectoesqueletos le llaman. Ectoesqueletos. Sí. Y muchos de ellos pues se mueven con esas interfaces conectadas a la mente y a los pensamientos. Es increíble, es increíble. Me gustaría cerrar este episodio con algunos puntos que nos pueden enlazar a otra conversación. ¿Acaso la inteligencia artificial
podrá superar la inteligencia humana? Lo voy a dejar en puntos suspensivos por esta cuestión que acaban de citar los dos, con Antonio con el Big Data y César con el procesamiento de datos increíble, supercomputadoras que procesan información increíble, que el cerebro, no sé si ustedes me dan la razón, el cerebro humano no lo puede hacer. No lo puede hacer, así estudie, no sé, el resto de su vida. Es una cantidad inmensa de datos que están procesando esta inteligencia artificial. Yo considero que nos rebasa, pero ustedes son los expertos y nos podrán hablar de esto más adelante. Entonces, los algoritmos van a superar la inteligencia humana. Y otro tema que dejo en puntos suspensivos, ¿qué pasa con los empleos del futuro? ¿Habrá gente que se va a quedar sin empleo? Hace un momento que Antonio nos mencionaba de las instituciones de sanidad. En un libro también me encontré con esta cita de que algunos médicos ya no van a tener trabajo. Habrá robots que se van a conectar a la base de datos, al Big Data y a todos esos datos biométricos que tú has dado y te van a dar un diagnóstico con una precisión increíble. Y por último, este último temita que quiero dejar pendiente acerca del libre albedrío, que al principio se comentó, Antonio creo que lo mencionó, pero ahora con el Big Data, bueno, pues ¿quién va a decidir por ti? Sí, ¿es acaso estas máquinas que procesan tu información y que te van a ir orientando, que van a ir personalizando la información que tú ves en internet, ¿cómo se dice? Los anuncios publicitarios? Ya existe eso. Hay gente que dice, hay cámaras en mi celular que me están viendo qué estoy comprando. Se me hace un poquito chistoso eso, no tengo bases para decir si es cierto o es falso. Yo les digo, ¿pero por qué? Si acabo de ir a una tienda y me aparecieron ya artículos de esa tienda en la que yo ando. Bueno, quisiera dejar estos tres temas ahí en el aire y podernos encontrar en otro momento para platicar de ellos. Y para cerrar, pues me gustaría que en un minuto comentáramos algo de este episodio, algo en lo que ustedes quisieran puntualizar. Bueno, yo empiezo. Parece que el futuro ya llegó. Cuando nos acordamos, yo tengo aquí un robot barriendo mi casa. Ya puse unos foquitos que se prenden solos y son focos Wi-Fi. Cuando me dicen, ¡focos Wi-Fi! ¿Qué es eso? Entonces, la automatización de las casas, el asunto de la robotina esa que anda por aquí. Sí. Ahora mismo esta posibilidad de estar en un entorno platicando con Antonio, que está ahora mismo en otro continente. Estamos usando una conexión transatlántica. Nada más basta pensar que cada dato que está viendo se está yendo por fibras ópticas y atraviesa todo el Atlántico y está llegando al centro de Europa, y el centro de Europa se distribuye a todos los nodos y es una red enorme y global, y todo eso está permitiendo interacciones nuevas, distintas, está permitiendo una sociedad nueva, una sociedad diferente que está cambiando, lleva una ruta, un rumbo al cual quisiéramos saber cuál es ese rumbo, porque Antonio y yo ya nos estaríamos haciendo socios para alguna empresa, algún negocio grande, así que si supiéramos cómo va a ser el futuro, ya Antonio, te mando mi contacto y hay que ponernos de acuerdo. Esto es lo que viene, pero no, todo es un futuro abierto. Debemos tener esperanza en que el futuro sea bueno, que se acorten las brechas, que ahora con la pandemia han quedado cada vez más muy evidentes, pues las brechas tecnológicas, las brechas económicas, sociales, ¿no? Y que seamos cada día un mundo más igualitario y con mayor paz en las personas, que los gentes tengan una paz interior más profunda, que les permita vivir mejor, ¿no? Gracias. Ser más feliz. Al final, fíjate que yo creo que estas nuevas tecnologías nos están ayudando a crecer de forma casi descontrolada, se podría decir. Es genial, claro, las ventajas que ofrecen en ese sentido de que podamos tener esta conversación, de que podamos acceder a algunos medios que antes no se podía, aunque también pienso que estamos en un momento creo que, no sé, como que estamos adormilados o nos estamos abandonando a que otros decidan por nosotros, que nos hagan la vida de una forma mucho más fácil. Y al final yo creo que esto va ocurriendo a lo largo de la historia. Antes quizás controlaban por historias, por novelas, por programas de radio, mucho antes a lo mejor con las típicas leyendas, ¿no?
e incluso metiendo miedo en la sociedad de alguna forma, pero siempre ha habido ciertos despertares, creo yo. Entonces, no sé si, quizás fíjate que antes has comentado también lo de la computación cuántica. En caso de que la computación cuántica se dé y cuando sea real, yo creo que va a haber un nuevo despertar a nivel social, porque todos los sistemas que tenemos construidos ahora para la seguridad de la información, que al final se basa en que es prácticamente imposible resolver el problema de esa seguridad sin conocer algunos parámetros, con la computación cuántica eso se va a romper de forma inmediata. Entonces sí puede ser que todos los datos que estén ahora seguros se queden expuestos y sea un verdadero problema para, ya tanto para la seguridad como para lo que has comentado del libre albedrío, ¿no? Porque si ya cualquiera puede tener acceso a todo lo que somos, y todo lo que somos hoy en día es lo que somos como personas y lo que ofrecemos a los medios con redes sociales, pues quedaría totalmente expuesto. Entonces, claro, como hemos comentado, hay cosas muy buenas, sobre todo dedicadas pues, a la medicina, a la investigación y al desarrollo, pero tiene ese contrapunto que da cierto miedo porque da la sensación de que nos están controlando. Sí, da la sensación de que nos están viendo, como George Orwell en su 1984, y que estamos, ¿cómo se dice? Casi desnudos o desnudas ante el Internet y ante mucha gente que ni siquiera idea tenemos. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo el haber coincidido en este horario. Eh, es un gran esfuerzo para ti, Antonio, sé, el haber encontrado un pequeño espacio en tu agenda. Y ya son las 10 de la noche, ya, ¿verdad? Sí, pero bueno, es buena hora. Claro. Créanlo, amigos, que yo he disfrutado muchísimo esta conversación. Por un lado, dijimos que no iba a ser entrevista, pero por un lado, entrevista. ¿Por qué? Porque yo también reconozco mis límites teóricos. He leído algo, pero ustedes le aportaron bastante a esta conversación porque están en el camino de la tecnología, en ese lenguaje que yo trato de acercarme, que me interesa, que me apasiona, trato de acercarme. Les reitero mi agradecimiento, les mando un gran abrazo. Espero que, hace rato dije que en el siguiente episodio, pero pues me aventuré o me adelanté a preguntarles si puedo contar con su tiempo para volvernos a encontrar. Por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. Muy bien. El tema da para mucho, para más preguntas, para mucha conversación y hacer reflexionar a nuestro público. Antonio, pues, ¿dónde te podemos encontrar? Hay que aprovechar el espacio. Pues como siempre te comento, yo suelo estar más activo en Twitter, mi perfil es AJRP90, aunque también, bueno, tengo mi página personal, uncuadernoenblanco.com, que es donde subo pues los poemas que escribo, los relatos que escribo, algunas reflexiones y poco más. Bueno, en Instagram tengo otra cuenta que uso para subir algunas de mis fotografías de las obras que hago. Y ahora estoy escribiendo, creo ya te comenté, un taller sobre escritura de haiku. Y Bueno. justo antes de esta conversación estaba terminando un capítulo de la introducción y vamos, yo estoy reaprendiendo lo que es haiku. Así que ya, ya te comentaré y te daré más detalles cuando lo tengáis. Y si quieres, pues un día hablamos sobre este tipo de poesía que también está muy relacionada con la inteligencia, digamos, más tirando a lo emocional o espiritual, ¿no? A mí se me hace interesante tu personalidad, Antonio, porque eres un tipo que programa, que está en este lenguaje de la informática, de los algoritmos, y como te dije en un programa, tu cerebro encuentra un espacio para otro tipo de creatividad, la creatividad que se ve en tu poesía, en tus relatos, que es fascinante, es increíble, admirable. Y por este otro lado está César. Gracias, César. Eres un creativo. Yo te he admirado desde hace ya muchos años. Le comparto a nuestro auditorio que aquí en el chat que tenemos privado, yo le decía, oye, César, pues, ¿qué onda? ¿Qué hablamos de ti? ¿Qué promovemos? César no solamente está en el área de la tecnología, sino también que es fotógrafo profesional, está certificado por Google en diferentes procesos, es profe, maestría, quién sabe cuántas cosas. También es un cerebro complejo. Y gracias por estar aquí. Ya me has dicho que en el siguiente programa va a haber una ocasión para que tú promuevas tu curso de fotografía, así también como lo ha dicho Antonio. El curso de haiku que ya me ha platicado, pues Nota del Autor es una plataforma abierta para hablar de nuestros talentos, compartirlos con las demás personas. Muchas gracias. Y bueno, estimado y estimada público,
Comunidad Nota del Autor, le seguimos insistiendo para que nos visite, notadelautor.com. Estamos con el mismo nombre en YouTube, en Facebook, andamos en Spotify con nuestros podcasts. Y bueno, siempre serán recibidos sus comentarios. Por favor, no se olvide de comentar, de preguntar en las casillas que están aquí abajo. ¿Qué le gustaría preguntarle a nuestros invitados, a nuestros colaboradores acerca de esto de la inteligencia artificial? Muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.